tardes, buenas noches, bienvenido al Colegio de Arquitectos de Málaga. Estamos hoy aquí para hacer un reconocimiento merecido a la figura de Enrique Castaños Alés, crítico de arte, primer crítico de arte de Málaga, quizás, y catedrático de literatura. ¿Qué deciros? Falleció hace poco, hoy presentamos también en esta ocasión su libro póstumo y bueno, siempre tuvo como referente al Colegio de Arquitectos en su labor, estuvo vinculada al colegio desde mediados de los 80 hasta final del 2000 y por tanto pues os hemos acogido a todos hoy en esta casa porque es parte también de nosotros. Y queremos aprovechar también para destacar a todas aquellas personas de aquella generación que fue tan importante para situar Málaga en el lugar que hoy le corresponde como pionero o impulsora en la cultura, convirtiéndose Málaga en una ciudad más abierta y bueno, pues en primera línea de la actividad cultural. Y nada más, muchas gracias y dejo ya aquí a los compañeros que van a hacer el homenaje en sí. Gracias. Muchas gracias. Susana, ya no sé si eres presidenta o decana, o presidenta decana. Vale, es que esto ha cambiado, saben ustedes, con los cambios de las monarquías, las repúblicas y tal, afecta a todo, hasta las instituciones colegiales. Bueno, quienes no me conozcáis, muchos sí me conocéis de cuando tenía pelo y no tenía barba y hablaba de corrido, aunque siempre he hablado de corrido, bastante, ahora que me doy cuenta. Mi nombre es Héctor Márquez. ¿Por qué estamos hoy aquí? Bueno, estamos aquí gracias a Susana y gracias, que no lo he visto antes, a Salvador Moreno Peralta, que fue el culpable de decirme voy a hablar con Susana y le voy a decir quién eres tú porque ella seguramente no te conocerá. Soy uno de los que aquí han echado los dientes o los han perdido, según se vea, durante un montón de años en el Colegio de Arquitectos, dentro del equipo fundamental que aquí fue creando a lo largo de las décadas la Comisión de Cultura, la Galería de Arte, y que convirtieron al colegio desde mediados de los 80 hasta mediados de los 2000 en el referente cultural de la ciudad. Sobre todo la época de los 80 y primeros 90 es, digamos, la gran época, ¿vale? Como ha habido tres personas fundamentales que han sido los responsables de la dirección de la galería, una está aquí, Tecla Lumbrera, que fue la primera, otro lo he visto antes por allí, que es José Ignacio Díaz Pardo, que está aquí, y a Pedro, no lo he visto, a Pedro Pizarro, anda por ahí, si está por ahí que levante la mano, por favor. No ha venido. Bueno, Pedro Pizarro también. Y después distintos equipos de personas que colaboramos con aquello. Es para nosotros hoy un día muy importante porque también hay muchas personas que aquí no nos veíamos desde hacía muchos años y tampoco habíamos vuelto al Colegio de Arquitectos. Por ejemplo, esto no existía. No existían los móviles sonando constantemente, así que os pido que los pongáis un poquito en silencio, grabad lo que queráis y todas esas cosas, porque hoy vamos a intentar que, hoy que tenemos más tecnología que nunca, esto no se acople y esto sea un poco ordenado, aunque es bastante espontáneo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacerle un homenaje a una de las personas que por su carácter tampoco fue alguien que buscó nunca ni atrapó los grandes focos. No era una persona del chalaneo, que sabemos que funciona tanto en la ciudad, lo digo para bien, de estas capacidades que tenemos los malagueños de ser seres muy sociales. Enrique era un ser social, pero Enrique Castaños Alés, que era su nombre, que es su nombre, era sobre todo una persona que amaba y estaba profundamente apasionado por el arte, por las artes todas, literatura, cine, artes plásticas. Siendo como era el licenciado y profesor de Historia, Enrique se formó en el momento que empezó a tomar, digamos, contacto con el arte contemporáneo, se fue formando para convertirse en lo que entonces no existía, un crítico de arte contemporáneo. Acabo de ver ahora mismo, porque aquí hay muchas personas a José Antonio Bulnes, que fue el que primero publicó, José Antonio, levanta la mano, que la gente te vayan reconociendo, que fue el que primero publicó las críticas de Enrique en la extinta Guía del Ocio, que dio voz a muchas personas
también a Isabel Pérez Montalbán, que después acabó trabajando aquí en el Colegio de Arquitectos durante muchos años. Y ahí, ¿qué creó? ¿Qué empezó a crearse con Enrique? Empezó a crearse una dinámica de que podía existir alguien riguroso y serio que hablara de arte y enseñara a las personas que estaban, al resto del público, cuáles eran los artistas emergentes que estaban sucediendo en aquel momento y cuáles eran también los lenguajes contemporáneos. Esa labor que podemos pensar y decir, bueno, todos los sitios tienen crítico de arte. Málaga no tenía crítico de arte. No, había gente que hacía unas críticas de exposiciones y estábamos después un montón de gente que escribíamos con afanes literarios que nos pedían los pintores, oye, ¿por qué no me haces el texto del catálogo? Entonces tú le hacías un texto muy bonito, muy florido y a cambio te daban un grabado, una pintura y tal, pero realmente no teníamos ni puñetera idea. No inventábamos cosas. Enrique lo consiguió, lo hizo, aprendió, se convirtió también en comisario de un montón de exposiciones, fue responsable de la Galería de Calle Ancla de Diputación durante una serie de años, escribió varias monografías que por primera vez recopilaba la obra de los artistas locales en el siglo XX, se puso a enseñar, terminó enseñando también en la facultad y se tiró 17 años en el Diario Sur, ya como crítico de arte formal. Después le preguntaré, pero aquí tenemos a su heredero, Juan Francisco Rueda, que anda por ahí. ¿Dónde está? Juan Francisco, ahí está. Juan Francisco, que me contaba el otro día, ahora lo contará, que él empezó a leer cuando era pequeño las críticas de... Francis, ¿puedes quitar eso y dejar que... Pedro, te acabo de nombrar, pero tú es que tenías... Pero seguro que has dicho cosas buenas. He dicho cosas buenas, pero tú tenías que tener una entrada acorde a tu categoría, evidentemente. Bueno, como decía, se tiró 17 años haciendo crítica de arte. ¿Por qué estamos aquí hoy? Realmente, estamos aquí para homenajear y recordar, como saben ustedes, la etimología de recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces es posible que hoy nos emocionemos mucho porque Enrique fue contemporáneo de todos nosotros. Y en algunos casos no solo fue una persona cercana o amiga o compañera de trabajo. En algunos casos, y es fundamental, fue padre, marido, tío, hermano de otras personas que están aquí. Cuando Enrique el año pasado me puse en contacto con él porque en la editorial de la librería donde hago el proyecto El Tercer Piso, que es esa cosita que ustedes ven ahí, esa lucecita, esa casita con luces amarillas, y el proyecto que organizo para la librería Proteo de promoción cultural y de animación a la lectura. Me llamó María Ángeles, que es la chica que está ahí con los libros, y mi compañera, aparte, diciéndome, ha venido un amigo tuyo que va a sacar un libro con nosotros. ¿Quién es? Se llama Enrique Castaño. Coño. Enrique, no me acuerdo los años que hacía que no lo veía. Y le pedí el teléfono, lo llamé, estuvimos hablando, me puso al día de su vida, me puso al día de su enfermedad, me puso al día de cómo estaba entonces emocionalmente con respecto a la posibilidad más que cercana, que él tenía muy asimilada, de abandonar el mundo. Y estuvimos hablando de muchas cosas, de cómo nos sentíamos, y yo le dije, porque es lo que hago, Enrique, ¿por qué no viene allí a la librería y presentamos en El Tercer Piso este libro? Enrique le pareció fantástico, hombre, sí, siempre tuvimos muy buena relación, claro que sí, estupendo. Pasados unos días me llamó y me dijo, mira Héctor, yo te lo agradezco en el alma, pero he pensado que no. He pensado que no porque yo aquí ya he dicho todo lo que tenía que decir y seguramente voy a traer más dolor que alegría, sobre todo a mi familia, que es a quien me debo de hace muchos años. Yo lo entendí, seguimos hablando, nos despedimos y unas cuantas semanas después Enrique dejó este mundo. Yo hablé con Paula. Paula Castaño es la hija de Enrique y de Queca, que está aquí en primera línea. Para ellos es más complicado que para nadie estar aquí. Porque cuando se ama mucho a una persona
y esa persona tiene ese adiós tan anunciado y tan doloroso, cuesta muchísimo más. Hablé con Paula y le dije, yo quiero hacerle un homenaje a tu padre. Y me dijo, y yo te lo agradezco, Héctor, pero deja que pase un poco tiempo, porque está la herida todavía muy reciente. Y así fue, supongo que sería por febrero o así. Hablamos por teléfono, me dijo, sigue en pie, sigue en pie. Y ya empezamos a organizar. Empezamos a organizar, yo tenía claro que tenía que ir conectando con un montón de personas. Lo íbamos a hacer en un principio en la librería Proteo. Hubieran hecho falta 3 librerías. Y fue Paula quien dijo, ¿y el colegio de arquitectos? Yo ya hace años que no voy al colegio. No sé ni quién está, ni si es presidenta, decana o abadesa. Ya no tengo ni idea de qué es lo que hay. Bueno, y entonces ahí fue cuando Salvador Moreno Peralta, que todos conocéis, hizo de chambelán, habló con Susana. Susana me escuchó. Susana dijo, vale, me hizo caso, cosa que no todo el mundo hace, además con criterio. Y ya dijo, venga, vamos a hacer este lugar. Porque volver a este lugar y hacerlo desde aquí es también volver a la memoria de Enrique, a la memoria de todos nosotros. En el homenaje que hacemos a Enrique, no solo homenajeamos a él, a la persona y al profesional, es que no le faltan razones para hacerlo. Porque Enrique puso por primera vez blanco sobre negro las primeras exposiciones de algunos de los que están aquí, dando un criterio, no solo por eso, sino también estamos homenajeando a toda una generación y a una época, de personas que hacen cosas, porque vivimos una época, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero supongo que sí, una época donde si no eres joven, apuesto, tienes 30.000 seguidores en Instagram y eres muy famoso, básicamente eres obsoleto, no existe. Málaga nunca, y eso lo hemos dicho todos en alguna conversación, nunca se ha caracterizado por ser demasiado generosa con la gente, con su hijo y su hija. Hay que decir que Enrique eso no lo buscaba. Supongo que como toda persona que hace un trabajo y lo hace bien, pues siempre le gusta recibir un poco de reconocimiento a alguien que dice, hombre, lo haces bien. Supongo que siempre habría gente que lo diría. Pero esta sensación de que el olvido pasa por encima de todo, qué sé yo, a mí que me gustan las causas perdidas, dije, no, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y como también tengo una cierta experiencia personal de haber perdido a personas que son cercanas, siempre entendí que juntos se despide mejor y se ven las cosas desde otro lugar. Así que hoy tenemos aquí a Paula, que ya tiene cara de que le está dando algo, básicamente. Perdóname, Paula. Se me dijiste, bueno, tú hablas, ¿no? Porque a mí, si no, me va a dar un ataque, pero bueno. Tenemos aquí a Paula y a Álvaro. Paula es su hija, Álvaro es su sobrino. Álvaro es poeta, además. Ellos van a leer y van a decir unas cuantas cosas de su padre. Y después, para contarles un poco de qué va la cosa, yo iré llamando a uno y a otro, preguntándole cosas, para que entre todos construyamos una especie de collage de la memoria de Enrique. ¿Qué recordamos de él? ¿Qué anécdotas tenemos? Y así entre todos, bueno, pues recordar, como decíamos, pasando otra vez por el corazón la memoria de un hombre que fue bueno, fue serio, pero creo que hizo mucho por todos los que estamos aquí y por la cultura en Málaga. Así que ya, sin más dilación, Paula, es tu turno. Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento, un agradecimiento muy sincero a todas las personas que estáis hoy aquí y pues habéis sacado un rato para acudir a este homenaje a mi padre. Muy en particular agradecimiento a Héctor Márquez, por haberlo organizado todo, haberlo organizado así de bien y por el esfuerzo enorme que conlleva siempre pues montar un acto de estas características. Me consta que ha invertido mucho tiempo y le estamos, en nombre de mi madre y mía, muy agradecidas.
y cómo no también pues agradecer al Colegio de Arquitectos, en el que además tanto tiempo pasó mi padre, pues su implicación en este homenaje. Me alegra ver tantas caras conocidas, caras no solo de familiares y amigos, sino personas pues, que me suenan desde que era bien pequeña, personas todas ellas pues, muy queridas, muy apreciadas por mi padre y que sin duda pues, han formado parte de su vida y les agradezco mucho que en el día de hoy estén aquí. Pues bien, dicho esto, los que me conocéis bien y conocíais bien a mi padre, pues sabréis y seréis conscientes de que entre mi padre y yo había una gran conexión, una complicidad, una afinidad muy especial. Y fruto precisamente de esa conexión, pues a lo largo de los años mantuvimos numerosísimas y larguísimas conversaciones sobre los temas que a él más le apasionaban. Y si lo conocíais bien, pues sabréis que hablar le encantaba y apasionarle, pues le apasionaba casi todo, máxime pues si estaba relacionado con el mundo de las humanidades. Yo diría que fruto de una curiosidad o de una inquietud intelectual que tenía desbordante. Le entusiasmaba, hoy que hay aquí tantos pintores, la pintura, Rembrandt, Velázquez, el Greco era otro de sus pintores preferidos. Yo recuerdo de pequeña, por citar alguna anécdota con él, que se puso de moda a cierta edad pues ir a Disneyland. Los niños querían ir a Disney y yo, pues como niña de mi edad, también quería ir a Disney. A mi padre esa idea nunca le entusiasmó, nunca mostró especial interés, hasta que un día yo creí que le había convencido. Sí, pues te llevaré a Disney, Yo hice mis maletas creyendo que me iba a Disney, pero París resultó ser Madrid y el castillo de Blancanieves pues resultó ser el Museo del Prado, al que yo tantas veces ya había ido y yo tan feliz, pero él era así. Además era un lujo que te explicara pues todas las obras. Yo siempre recuerdo que fuéramos a lo que fuéramos al Museo del Prado, a veces íbamos a ver exposiciones que no eran la colección permanente, pero siempre había que ir primero a la Sala de las Meninas, saludar a Velázquez y estar allí un tiempo más que considerable. Los que no éramos entendidos en arte, para nosotros demasiado, para él nunca era demasiado el Museo del Prado. También hoy que estamos en el Colegio de Arquitectos, la arquitectura también le maravillaba. Él siempre decía, pese a todo lo que le gustaba la pintura y todo lo que le gustaba la literatura también, que la obra que más le gustaba, o sea, su obra preferida, digamos, hecha por el hombre, era una obra arquitectónica. Él siempre decía que la mejor obra hecha por el hombre era la Catedral de Chartres, en Francia, una obra arquitectónica. Y le gustaba también muchísimo pues, el buen cine, la música clásica, la historia. No podemos olvidar que él era historiador, hizo su tesis doctoral en Historia del Arte, pero era historiador. Y en los últimos tiempos también le interesó mucho la teología, la filosofía y muy particularmente la literatura. La literatura era otra de sus grandes pasiones. Al estudio de todas estas disciplinas, él dedicó su vida entera. Yo siempre, la imagen más nítida que tengo de mi padre es la de un hombre siempre estudiando, rodeado de libros, investigando en su biblioteca. Siempre iba con libros a todos sitios, aunque fuera a comprar el pan, iba con un libro, que yo le decía, papá, ¿para qué te llevas el libro si vamos a la farmacia? Me llevo el libro por si acaso, era su kit de emergencia, eran sus libros. Y bueno, dicho esto, pues también he de decir que para mí no ha sido especialmente difícil pues elegir el fragmento del libro que quería hoy compartir con vosotros, porque sin duda tenía que elegir un fragmento pues que estuviese relacionado con el que ha sido su escritor, yo diría que su escritor de cabecera, el escritor que lo ha marcado desde su adolescencia, al que él siempre regresaba de un modo u otro, y es Dostoyevski. Quitando el Quijote, que para él era punto y aparte,
pues Dostoyevski, las novelas de Dostoyevski eran sus preferidas. Es verdad que él sentía especial predilección por los hermanos Karamazov, que no es la novela a la que hace referencia el libro, pero El idiota, que es la novela a la que hace referencia el ensayo del libro, era otra de sus preferidas. Y además es una novela pues, que guarda una particularidad con las restantes novelas de Dostoyevski, y es que el protagonista de El idiota, que es el príncipe Mishkin, pues es un personaje que es bueno, bondadoso, generoso, piadoso. Esas características pues no suelen estar presentes en los personajes principales, en los personajes centrales de las restantes novelas dostoyevskianas. Y dicho esto, pues voy a pasar a leer el fragmento del libro. El protagonista del idiota, el príncipe Mishkin, representa el más elevado arquetipo espiritual y moral salido nunca de la pluma de este gigante de la literatura universal. Personaje portador de un ideal moral tan alto que solo puede ser comparado con Don Quijote, el inmortal personaje cervantino, tan admirado por el propio Dostoyevski. Al igual que el caballero de la triste figura, el príncipe Mishkin constituye un complejísimo epítome del ideal moral cristiano. Del mismo modo que San Francisco de Asís ha sido, aquí en la tierra, el alter Christus, el otro Cristo, en la literatura universal, el más auténtico alter Christus es el personaje del príncipe Mishkin, al que, como digo, solo puede comparársele en este sentido Don Quijote. Mishkin es la antítesis de Raskolnikov, el joven estudiante protagonista de Crimen y Castigo. Pues si Raskolnikov encarna al hombre que se cree superior, que despiadadamente mata a la vieja usurera como si se tratase de una cucaracha, Mishkin encarnaría la sentimentalidad pura, la más candorosa ingenuidad, la pureza suprema. Viene a decir el historiador inglés Edward Hallett que El idiota es precisamente, por ser su antítesis, una continuación de Crimen y Castigo. Ninguna obra de Dostoyevski se muestra con tanta fuerza la derrota inexpresable de la libertad, y ninguna, por consiguiente, es más desesperada que El idiota. Quizás Dostoyevski nos esté transmitiendo un profundo y un oculto mensaje. Los seres humanos no están todavía espiritualmente preparados ni predispuestos para poseer como un don preciado a un hombre sencillo y bueno, un pobre de espíritu. Ha transcurrido casi siglo y medio desde que la novela fue terminada y continúan sin estarlo. ¿Lo estarán algún día? Muchas gracias. Muchas gracias. Dáselo a Álvaro. Dale este libro a Álvaro. Quiero recordaros que este libro, vale, que no hemos dicho eso, Entre la belleza y el espíritu, es evidentemente el libro que escribió, del que estábamos hablando antes, pero que fue concebido en un principio como un regalo sorpresa de Queca, y ya después Enrique tomó la rienda diciendo, pues déjame que mire esto y tal. Y este libro estaba única y exclusivamente destinado a regalos para familiares y amigos y mandar a algunas bibliotecas de universidades, donde él quería que tuvieran este testamento. Este libro son 11 ensayos. Hemos reimpreso, de acuerdo con la familia, porque fue una edición que hizo la familia, unos cuantos ejemplares, los que nos han dado tiempo, ahí están. Si se agotaran y lo quisieran, ustedes le dicen a María Ángeles después, ponme el número y ya imprimimos a demanda, que la vida está muy cara y hay que hacer las cosas en condiciones. Perdonadme, Álvaro. Gracias, Héctor. Bueno, yo voy a leer un textito que he escrito para la ocasión. Debo comenzar declarando que es para mí un honor pronunciar unas palabras en nombre de esta rama de la familia de Enrique Castaño Salés.
Aclaro, para quien no lo sepa, que tengo la suerte de seguir siendo su sobrino político. Así, en primer lugar, no puedo sino hacer referencia al enorme afecto, a la auténtica devoción que sentía por su esposa Keka, mi tía, por su hija Paula, mi prima, la niña de sus ojos, por su yerno Ángel, mi ya cofrade de mesa y sobremesa, y por sus nietecitos, el primogénito Ángel y las gemelas Sofía e Inés, a quienes no ha tenido la ocasión de ver crecer, pero de los que sí pudo disfrutar de sus primeros pasos en este mundo. No obstante, al margen de este breve comentario, mis palabras tendrán que ver con mis recuerdos personales, porque más allá de dicho parentesco político, muchos y muy firmes son los lazos que me unieron a mi admirado y querido tío Enrique. De modo que voy a perfilar su personalidad por medio de 3 detalles para mí fundamentales de su carácter. 1, la pasión por el arte y el conocimiento. 2, la integridad moral. Y 3, el sentido del humor. Y empezaré por este último. Hace un par de días, el artista plástico Rafael Alvarado, que nos acompaña, lo he visto por aquí, subió a las redes sociales una vieja fotografía, que es una de las que aparece, por cierto, en pantalla, una fotografía en la que Enrique aparece joven y jovial, con una sonrisa amplia y franca. Así lo recuerdo yo, porque Enrique, pese a su reputación, no inmerecida, por otro lado, de hombre serio, también gustaba de reír a mandíbula batiente, a carcajada limpia. Muchos son los que, al darme sus condolencias en las semanas posteriores a su partida, hacían hincapié en lo grave y severo de su temperamento. Y esto, sin dejar de ser cierto, no puede hacernos olvidar que era una persona muy cercana en el trato y que sabía descender cuando tocaba de las altas y nobles cumbres de la sabiduría al sermo humilis y a la guasa. De hecho, si se me permite la vulgar expresión, podía ser, cuando se lo proponía, todo un cachondo. Solo a título de ejemplo, todos sus sobrinos recordamos el cuento del hombre culo, que nos relataba a la hora de dormir con admirable soltura narrativa y que era, en realidad, una brillante variación escatológica de la leyenda del licántropo, en la que él mismo, como protagonista, era convertido en un formidable trasero las noches de plenilunio. Igualmente divertido se mostraba también en las celebraciones familiares, en las que asiduamente buscaba a ratos la complicidad de mi primo Pablo y la mía, cuando ya adolescentes empezamos a manifestar unas, digamos, incipientes inquietudes culturales. Lo que me lleva a hablar ahora de su pasión por el conocimiento y de sus ganas de compartirlo, que es sin duda el motivo principal que nos ha reunido aquí esta tarde. No voy a trazar ahora el panegírico del profesor y del historiador, del pionero en la crítica de arte en esta ciudad, ya que otros que lo tuvieron más cerca en esos menesteres seguramente lo harán mejor y más profusamente que yo. No voy a explayarme en su deslumbrante y abrumadora erudición y en lo variopinto de sus intereses, las artes plásticas, la historia, la literatura, la filosofía, el cine y la fotografía, la espiritualidad y la mística occidental, etc. Sin embargo, sí que podría yo hablar de los libros que me regalaba, Dickinson, Cavafis, Storni, Ortega, o de los libros que me prestaba, Feuerbach, Hegel, o del placer de ir acompañado de él al Reina Sofía o aquí en Málaga al Museo Picasso. No puede haber mejor guisita viada. O de la munificencia con la que siempre respondía a mis consultas bibliográficas. Ya en los últimos años solíamos vernos para un café de cuando en cuando en Echevarría del Palo, y él me hablaba de sus simpatías intelectuales y se interesaba por las mías, mucho más modestas, y me instruía en las Beguinas o en la obra del escultor Berrocal, o en Cervantes, Balzac, Dostoyevsky, y en muchos otros temas y autores, pasando de uno a otro sin solución de continuidad. Por entonces ya andaba un poco retirado del mundillo cultural, y aunque siguió publicando sus ensayos en diversas revistas, se recluyó en sus estudios, que eran su auténtica vocación. Por ejemplo, uno de los últimos veranos lo dedicó plenamente a una relectura profunda de la Comedia de Dante. Estuvo varios meses totalmente inmerso en ese texto, leyendo, y no exagero, de sol a sol. Tal vez tampoco sea yo el más adecuado para abundar en las causas que lo movieron a este discreto apartamiento, pero sí he de decir que constituye para mí un modelo de integridad moral, que es el tercero de los rasgos suyos de los que he dicho que hablaría.
Básteme añadir simplemente que siempre tendré en altísima estima su insobornable honestidad espiritual, intelectual y cívica. Mi primo Pablo Blázquez Castro, al que antes he hecho referencia, es fundador y director de la exitosa revista ECIC de Madrid, y yo me doctoré en literatura y he publicado algún que otro librito de poesía. Para ambos, el tío Enrique fue sin duda una influencia decisiva, una benéfica influencia, como también lo estaba siendo para mi sobrina Marta, en la que quizá solo tuvo tiempo de sembrar la semilla, pero sembrada está. Con Marta, estudiante actualmente de Bellas Artes, mantuvo largas conversaciones y asistió a diversas muestras en los museos de nuestra ciudad. Con esta nueva mentoría, Enrique Castaño Salés estaba siendo, una vez más, el inolvidable tío Enrique. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer yo también ahora un pasaje del último de los ensayos contenidos en este libro de tan precioso título, Entre la belleza y el espíritu, que representa muy bien el contenido del volumen. Y este ensayito trata sobre dos obras de Rembrandt, Los síndicos y La novia judía, y bueno, el fragmento que yo voy a leer concretamente está ya refiriéndose a la novia judía. En él puede verse esa pasión que Enrique tenía por el arte con mayúsculas, por el arte que trasciende las meras destrezas técnicas y formales del artista y que consigue cargar de contenido espiritual las obras, ¿no? Como en el caso de Rembrandt para él. Como siempre que Rembrandt quiere indagar de manera penetrante en el mundo de los sentimientos humanos, lo hace a través de la composición, del color, de la postura y gestos de los personajes, del estudio del rostro y del lenguaje de las manos. La luz, por último, unifica todo el conjunto. Aunque, por supuesto, cualquier observador externo puede contemplar el cuadro, los esposos no se sienten escrutados, como ocurría con los síndicos, sino que viven su intenso amor ensimismados en ellos mismos, tan pendientes el uno del otro, que pareciera como si toda la realidad, toda la naturaleza, toda la tierra y el cosmos en su conjunto hubiesen desaparecido, habiéndose quedado ellos solos, deleitándose en su amor, erótico sí, sutilísimamente erótico, pero puro y espiritual sobre todo, como corresponde a la comunión de las almas. El que estén solos, el que parezca que se hayan quedado solos como consecuencia de su enamoramiento y de su amor mutuo, de su generosidad desprendida hasta el límite posible del uno en el otro, no significa que podamos percibir el más mínimo atisbo de egoísmo, de indiferencia hacia el mundo. Hemos afirmado que se hallan solos en un sentido metafórico. Solos significa aquí que su solo amor les basta para encarar las dificultades de la vida. Pero la ternura y la humanidad que desprenden ambas criaturas certifican que ni mucho menos les es indiferente el mundo de sus semejantes. De hecho, no les importa que se conozca ese amor, no les molesta compartirlo. La sutil incomodidad, el ligerísimo desasosiego, la casi imperceptible perturbación que adivinamos en los semblantes y en los gestos de algunos de los síndicos han desaparecido aquí casi por completo. Reinan una calma, una paz, una tal armonía espiritual y física que el ser humano no puede expresar ese sentimiento del amor, al menos en la pintura, de un modo más intenso. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. No he dicho, estáis viendo una serie de fotografías. Evidentemente, las fotografías vienen de dos fuentes, que son la familia y Tecla Lumbrera, que me pasó algunas de ellas y tal. Dentro de algunas personas que están aquí, ahí estoy viendo ahora mismo precisamente a Charo Camacho. Charo Camacho la conocéis todos, catedrática de Historia del Arte en la Universidad y presidenta de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Charo iba a venir, pero cuando se enteró de esto ya tenía intentado cambiar Roma con Santiago, ya saben ustedes, las cosas de los académicos, y no ha podido ser, pero me ha mandado un texto que quiero leerles. Son breves, ¿eh? No tengan ustedes problema. A ver.
Dice Charo: Enrique Castaño fue alumno mío en los años 70, un alumno serio, trabajador y brillante que cursó la especialidad de Historia, aunque siempre se interesó por el arte, reflejado en su elección de las asignaturas optativas. A través de la docencia nos hicimos amigos. Cuando leí mi tesis doctoral en la Universidad de Granada, en 1979, me acompañó y más tarde vino a mi responsabilidad la presentación de la suya, sobre un tema de arte, los orígenes del arte cibernético en España. A lo largo de este tiempo y sin abandonar la docencia de la historia en institutos de enseñanza media, había llegado a ser un destacado crítico de arte, colaborando con diferentes revistas especializadas, Sur, y también en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Llevó a cabo, asimismo, importantes tareas de gestión cultural como director de la Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial en Calle Ancla y del Departamento de Promoción Cultural de la Fundación Picasso Casa Natal. Y ha sido comisario de numerosas exposiciones, como también son muchas sus publicaciones. Solo citaré Artes Plásticas en Málaga en el siglo XX. Últimas posiciones de la plástica malagueña, de 2011, porque forma parte de un proyecto que yo dirigí y pedí su colaboración, que fue excelente. Con su último libro, Entre la belleza y el espíritu, nos ha dejado algo mucho más profundo que un ejercicio retórico, introduciéndose en la esencia espiritual del arte y la literatura. Conocí a su mujer, Queca, y más tarde a otros miembros de su familia, a los que hoy, al no poder acompañarlo, envío un gran abrazo. Rosario Camacho Martínez. Ahora estaba yo pensando, porque voy a irles pasando como si fuera una azafata del 1, 2, 3. Estas son cosas viejunas. Ahora tú le dices a la gente joven, dice el 1, 2, 3 o los chiripitifláuticos, no saben lo que son. Pero aquí nos podemos soltar directamente. Voy a ir pasando este micro a algunos de vosotros para ir construyendo un poco, hola Lourdes, para ir construyendo un poco la memoria de Enrique. Y estaba pensando por dónde empiezo. A Queca me ha pedido, por favor, que no le pregunte y voy a respetarle el deseo. Y me están diciendo también otros familiares suyos que no. Pero he pensado, yo conocí que no lo conocía, he conocido hace un rato. ¿Tú quieres hablar? Muy poco, no me importa. Y me va a decir, además, tú eres su hermano. Soy, ¿no? concuñado. Ah, eres concuñado. ¿Y te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Estoy casado con una cuñada suya. Vale. No, pero yo quería resumir esto en 3 palabras. Yo de Enrique, el recuerdo que tengo es que es la persona más generosa que yo he conocido. Entrañable y por consiguiente inolvidable. Muchas gracias. Estaba pensando en alguien que conoció a Enrique, su hermano también. ¿Dónde está José Carlos? ¿Eres tú? ¿No? ¿Dónde? Está aquí, perdóname. Tú eres jovencillo, ¿no? Sí, espérate, José. Buenas tardes a todos. Espera, te voy a poner esto para que estamos haciendo aquí un ejercicio para que esto quede para la posteridad. Vale. Venga, ahora. Ahora, ok. Bueno, me voy a sentar. Mi sobrina Paula me pidió que participara en el acto. No podía ser de otra manera. Yo, es verdad que no domino muy bien la escena, pero me lo tenía que por lo menos escribir y decir algunas palabras de mi hermano. Bueno, lo primero que quiero expresar es el inmenso agradecimiento de todo corazón por la asistencia de tantas personas que convivieron y tuvieron alguna experiencia vital con Enrique, y muy especialmente a su mujer, a Queca, y a su maravillosa hija Paula, por haber estado en la organización de este emotivo encuentro. Era necesario, y además yo lo echaba en falta, el que en su ciudad natal se reuniesen en un mismo espacio familiares, amigos y colaboradores del mundo de la cultura y la educación para charlar sobre algunos aspectos de la personalidad de mi hermano.
Como podéis comprender, mis recuerdos se hunden en una zona muy profunda de mis emociones, al estar vinculados a mi familia, a mis hermanos y hermanas. Sin embargo, hoy quería trasladar un sencillo episodio de mi vida en la que él fue esencial y que tantas consecuencias tuvo en mi formación y vocación futuras. Conocemos de mi hermano muchas de sus facetas, la de gran lector, ensayista, crítico e historiador del arte, extraordinario tertuliano, creador de su propia biblioteca, de la que se sentía muy orgulloso y que me decía era el reflejo de su ser y de sus ideas, un espacio que sintetizaba su formación humanista. Pero hoy destacaré la de Enrique profesor, su vocación más genuina y a través de la cual podía transmitir su conocimiento y lo hacía de manera extraordinaria, combinando rigurosidad con lenguaje comprensible y didáctico. Recuerdo muy bien cuando desde que accedió a la docencia en el año 82 se empleaba a fondo en grupos de trabajo para elaborar material docente, cuadernillos, etcétera, con una metodología que en aquellos momentos era extraordinariamente dinámica y participativa, con el objetivo de motivar a sus alumnos adolescentes en centros donde se priorizaba la formación profesional, pero en la que él creía que el complemento humanístico era esencial para lograr personas trabajadoras con personalidad propia y sentido crítico. Pero aquí viene la anécdota, que no es tal para mí. Esta vocación de mi hermano se manifestó desde mucho antes. Para ello me voy a remontar al año 1972. Mi hermano terminaba el COU en un conocido colegio malagueño. Era el primero de la clase en sus calificaciones, pero sobre todo destacaba en la asignatura de Historia del Arte. Estuvo siempre atento. Mi padre, persona muy implicada en nuestra formación intelectual, estuvo siempre atento a las aptitudes e inquietudes que observaba en sus hijos. Y en ese momento, en la que Enrique se afanaba por el arte, en uno de sus viajes a Madrid, por razones de trabajo, le regaló una colección de litografías de maestros de la pintura. Eran láminas de una gran calidad, a color y de diferente formato. Entre ellas tenían una gran presencia los impresionistas, los posimpresionistas, pero también los clásicos como Fra Angelico, Rafael o Rembrandt. La recuerdo con mucha nitidez. Recuerdo que mi hermano tenía estas láminas colocadas alrededor de su cama, junto a la mía, que por aquel entonces compartía con él en una de tantas distribuciones que por aquellos años se hacían en nuestra casa por ser 8 hermanos. Aquel ángulo de la habitación, la tengo grabada en mi retina, era una constelación de obras maestras a la luz de una atmósfera cálida, la que surgía de una pequeña lamparita sobre la mesilla de noche. Yo tenía que irme pronto a la cama, era un niño, pero tenía la paciencia suficiente para esperar el momento en que llegaba mi hermano Enrique. Y como si de un momento mágico se tratara, me decía: ¿de qué obras quieres que hablemos hoy, José? Y yo miraba aquellos cuadros y le indicaba uno, de manera aleatoria, y él comenzaba su explicación. Este es el Cardenal Desconocido, una obra maestra de Rafael que se encuentra en el Museo del Prado, y continuaba. Continuaba su disertación envolviéndome en todo tipo de fantasías. Era un momento verdaderamente maravilloso, algo que se guarda en el interior como una luz brillante y regeneradora. No puedo saber, ni creo que sea importante, cuánto de verdad o no había en su discurso, pero lo que sí recuerdo como si estuviese allí en este mismo momento es la emoción que me transmitía él. Él disfrutaba como profesor, como maestro, y yo era feliz noche tras noche como alumno. Este episodio de mi vida no fue en vano. Él siguió guiándome intelectualmente durante muchísimos años. Me ayudó a descubrir mi vocación, me introdujo en la lectura, en la importancia de elegir tus libros y configurar tu propia biblioteca. Me llevó a librerías, a museos, a exposiciones, a visitar monumentos, a descubrir una Málaga inolvidable. Fue mi guía para iniciarme en el mundo del arte y en la que sería mi verdadera vocación, la arqueología. Él fue la persona que más contribuyó a mi formación humanista, pero siempre con rigor y sentido crítico. Esta capacidad de ser guía intelectual
era una de las mayores virtudes de Enrique. Él era profesor, le gustaba serlo, y yo puedo decir que fui su primer alumno. Gracias de corazón a tantas personas que compartís el recuerdo de Enrique y que continúe siendo uno de los faros que ilumina nuestro camino hacia la verdad. Muchas gracias. Yo quería hablar con, si él quiere hablar. Paco Chávez, ¿dónde está? ¿Tú no hablas? ¿Tienes muchos recuerdos? Venga, hombre. ¿No? Sí, espera, venga. Sí, porque tú eres de los amigos. Que no iba a participar. Ya lo sé, que me lo dijiste, pero yo soy un cabrón y entonces al final te voy a preguntar, porque tú representas a los amigos de Enrique. Hombre, amigos, amiguísimos, porque fue una época de mucha vivencia juntos. Y también quiero repetir o insistir en lo que ha dicho el hermano, que fue mi profesor. Antes que ningún otro profesor, cuando yo fui en primero de carrera, pues allí es cuando nos conocimos. Y después pues estábamos casi todos los días juntos. Ha comido muchas veces en mi casa. En fin, hubo una época y ciertas cosas que no voy a contar. Bueno. Pero sobre todo, la cosa esta, quisiera insistir, porque sus conversaciones eran infinitas, agotadoras. Y yo aprendí, y puedo decir que yo, si estoy un tanto inmerso en el mundo de la cultura, pues realmente se lo debo en gran parte a Enrique. Un profesor, un gran pedagogo, una didáctica enorme, y ya digo, me marcó toda mi vida, sí. Y por eso digo, estoy emocionado, claro, evidentemente. Paco, ¿y tú a qué te dedicas? También quiero decir que hice la Mili juntos. Bueno, eso ya, o sea que tienes historias de Mili. Eso antes era un coñazo, pero ahora mismo ya es arqueología. Eso, nadie hace la Mili. Al lado de Enrique fue algo tétrico. Sí. La verdad que además fueron en la infantería marina y aquello era también peor que la legión. O sea que eso, no estábamos adaptados a eso, a ese tiempo, en ese aspecto militar y jerárquico y cosas de este tipo. Y la verdad que, ¿qué voy a decir? Es que ya hay muchas cosas que realmente, además, es una persona de una gran formación, un gran lector. En fin, ya le digo que ya no puedo decir más de Enrique, puesto que en gran parte lo que mi formación se debe a él, fundamentalmente. Pues muchas gracias, Paco. Un aplauso, por favor, para Paco. Quiero hablar... ¿Dónde está Marilú? ¿Está por aquí? ¿La has visto antes? ¿Marilú estaba? ¿Me ha parecido verla? ¿No? ¿No estaba Marilú? No está Marilú Reguero. Me pareció verla antes, pero no está. Bueno, Marilú Reguero era una de las personas que estaba invitada. Tengo que deciros también que a últimas horas muchas personas me han llamado o me han mandado un WhatsApp diciéndome, algunos me han dicho, mira, no puedo. Tengo que reconocer que es un poco cómico, vamos a reírnos de nuestras condiciones, porque dice, me hizo un esguince ayer, es que tengo un pinzamiento en las cervicales, salí ayer y he cogido frío, ayer me intervinieron, estamos en esa edad donde básicamente somos una cochambre, entonces hay que entenderlo y le damos muchísimas gracias a todos los que hayáis venido. Tengo aquí a un artista, gran amigo común, y... Tiene que hablar aquí el Rafa. Rafa va a hablar ahora. Es que voy para allá, que sé que en esa esquina hay mucha gente. Yo Sebastián no Nava. Yo no tengo nada que aportar. Yo tampoco he hecho la mili y bueno, y no puedo aportar mucho de lo que ya se ha hablado aquí. Vamos, solamente sumarme al homenaje y al merecido homenaje y al trabajo que ha realizado Héctor y decir, pues bueno, que tuve el privilegio de conocerlo, de que él escribiera sobre mi pintura. Era una persona muy seria, con un espíritu, una curiosidad enorme y muy riguroso, ¿eh? Entonces, pues, son recuerdos que tengo de él, de su trayectoria como crítico de arte.
y solamente pues, bueno, pues darle el pésame a la familia y también la alegría de vernos aquí todos juntos esta tarde, ¿no? Que venir aquí al colegio pues significa pues muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos de una época muy, muy bonita, ¿no? Y nada más. Bueno, gracias, Sebastián Nava, uno de los artistas. Aquí tenemos, ¿dónde estaba Rafa? Está allí, espera, perdóname. Al que le voy a dar el día, el que más está currando hoy es Francis, que es el artista, el videoartista que hace todas las películas del tercer piso. Coge este y este, te lo pongo por aquí. Porque, Rafa, tú fuiste una de las personas que introdujiste a Enrique. Ahí acabamos de ver, acaba de salir una fotografía donde estabais tú con Molledo, ¿era? Luis Molledo. Sí. Luis Molledo, acércatelo. Cuéntame cómo fue conocer a Enrique y también aprovecha porque quería que Mariluz contase aquello. Cuenta la parte de la relación tan importante que mantuvo con Eugenio Chicano. Está ahí en alguna fotografía. Sí, sí. Bueno, ya pasa muchísimo tiempo, ¿no? Pero digamos que yo formé parte de alguna manera también de la propia formación de Enrique en lo que son los inicios de lo que fuera pintura contemporánea, ¿no? Porque él había estudiado humanidades e historia, pero como suele ocurrir muchas veces en las universidades, se quedan en el impresionismo, no pasan de ahí, ¿no? Entonces él estaba muy interesado en el mundo del arte y creo que fue a través de Luis Molledo, que era su único amigo que él tenía como pintor. O sea, que él no conocía en Málaga a los artistas de la ciudad. Entonces, en un cumpleaños que se le hizo un homenaje a Luis Molledo en el Ateneo, yo le presenté a Eugenio Chicano. Y entonces hay que decir, en honor a la verdad, que fue muy importante esta relación de Enrique con Eugenio Chicano. Eugenio Chicano vio en Enrique una persona muy capacitada para jugar un papel clave en la ciudad a través de la Fundación Picasso. Y digamos que este encuentro, vamos, yo creo que marcó bastante la trayectoria de Enrique en cuanto le abrió puertas para escribir en el sur, escribió un libro de los artistas contemporáneos a través de la Fundación Picasso, es decir, que fue un encuentro que yo creo que marcó bastante su carrera como crítico de arte y como persona que ocupó un espacio en la ciudad de influencia y que determinó de alguna manera, como se ha dicho anteriormente aquí, lo que hoy es la ciudad, culturalmente hablando, y que la ciudad se olvida precisamente de las personas que han contribuido a lo que hoy es la ciudad, ¿no? Yo vi que era una persona muy apasionada, una persona con una capacidad de persuasión muy, muy tremenda. Cuando algo le interesaba era como un tanque, era algo, esto me interesa, y eso era diariamente, cantidad de horas intensivas en el estudio, hablando de arte, con diapositivas, en su casa, eso lo puede confirmar Keka, jornadas intensísimas, y entonces yo participé en lo que fue el inicio, pero digamos que él tuvo muy distintas etapas a lo largo de su carrera, ¿no? Y cada vez que conocía a un artista y descubría a un artista, él avanzaba en ese descubrimiento y incorporaba a sus conocimientos esa otra visión del arte, si era un artista conceptual, si era un artista que trabajaba en otros lenguajes, y entonces iba cada vez enriqueciendo más la parte poliédrica de su manera de ver el mundo, ¿no? Y yo estuve en lo que es el inicio, digamos, pues de hablar mucho de Matisse, de lo que son las vanguardias, de toda esa etapa importante de la que yo además también he formado parte a nivel intelectual, y entonces pues le transmitía esa emoción y fuimos junto con otros amigos que están por aquí, ¿no? Como Antonio Casares Palma, que también está por aquí, a Madrid, a Arco, íbamos juntos a Arco, en fin, compartir de una manera muy intensa esa inquietud y esa pasión que los dos teníamos por el arte. Pues muchas gracias, un aplauso. Rafael Alvarado. Acaba de decir Antonio Casares Palma que por dónde anda, que le perdió la pista. Antonio además fue el director del colegio donde... Por eso quería hablar con él, como compañero. Antonio, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás, puñeta? Es que estoy con las gafas de cerquita. Ah, mira, estás aquí, puñeta. Estamos... Entre 7 montamos una persona medio decente, ¿eh? Bueno. Pero Antonio, cuenta. No, tú hablas por aquí, pero esto es para que yo te grabe. Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Yo a Enrique lo conocí
cuando llegó al Instituto Politécnico Jesús Marín. En aquella época yo era jefe de estudio, luego fui director y al ver su inquietud por la cultura y sobre todo por el cine, en aquella época, nosotros le montamos lo que se llamó el GAMA o Gabinete de Medios Audiovisuales y le pusimos allí un despacho y él se ocupaba de recopilar en aquella época las películas que salían en vídeo, que ponían, se las grababa y entonces tenía una videoteca allí bastante importante. Después, como teníamos mucha amistad, en la época que yo era director, muchas veces por la mañana, cuando hacían exposiciones en Ron Bacardí, pues en aquella época nos acercábamos a ver las exposiciones de Ron Bacardí y entonces fue cuando él fue, digamos, conociendo el arte abstracto, porque él era un experto, digamos, y un estudioso del arte en general, pero ya en aquella época el arte abstracto ya en Málaga iba haciendo, digamos, su aparición. Entonces, pues nada, íbamos juntos, también fuimos varias veces a exposiciones a Madrid, yo viajaba conmigo, íbamos concretamente en mi coche y con algún profesor más del instituto y bueno, yo tenía una amistad bastante buena y bastante... íbamos muchas veces a casa de Eugenio Chicano y también estábamos allí tertulia y tal. Y bueno, y eso fue mayormente pues el tiempo que yo estuve en el instituto, lo que yo anduve, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Después yo ya me jubilé, él se quedó allí en el instituto, él se jubiló al poco tiempo más tiempo y ya dejamos de frecuentar la amistad. Y eso es lo que quería comentar, ¿vale? Pues muchas gracias, Antonio. Voy a aprovechar que tengo aquí a dos arquitectos a los cuales conocí aquí. Voy a empezar por José Ignacio, porque José Ignacio fue... ¿Te importa cogerlo? Venga. Porque contigo empezó prácticamente todo. Tú fuiste el primer arquitecto que aquí dijiste vamos a montar una galería de arte y arrancarlo todo. Tú llamaste a Tecla, ¿no?, para que ya empezara la actividad. Entonces sería de los primeros que empezaste a ver, como hemos visto ahí, a Enrique frecuentando las actividades del colegio, ¿no? Bueno, es una visión del asunto, como pasa con todas estas cosas, no exacta. Venga. Totalmente. Realmente el primer arquitecto que hizo esto fue Pepe Seguí, que cuando estábamos en la sede antigua del Colegio de Arquitectos. Ya cuando vinimos aquí, sí es cierto que empezó a funcionar la galería, pero con un problema fundamental que lo llevábamos los arquitectos, María Eugenia Candau y yo, que estábamos en control y que por lo tanto no podíamos ocuparnos de las dos cosas. Y fue por lo que en una ocasión, coincidiendo en una inauguración del taller 7 de 10, que estaba subvencionado por la Comisión de Cultura del Colegio, conocimos a Tecla, que en aquellos momentos estaba como de Relaciones Públicas en el taller 7 de 10, y entonces se lo propusimos y Tecla accedió, vino con nosotros y indudablemente a partir de ese momento se dio una vuelta por completo a toda la actividad que tenía el Colegio de Arquitectos en el mundo de la cultura. A Enrique lo conocí posteriormente y lo he conocido como una persona a la que he admirado y a la que reconozco la labor fundamental que ha hecho para el cambio que ha habido bajo el punto de vista cultural del conocimiento en la ciudad de Málaga desde aquella época hasta ahora. Es algo a lo que tendremos que estar siempre agradecidos. Pero yo, como lo conocí exclusivamente en cuestiones de tipo profesional, yo nada más que querría resaltar dos cosas que para mí son valores más importantes que no el simple profesional. Uno de ellos era su modestia. Hemos estado hablando antes de quién ha hecho una cosa y quién ha hecho otra. Nunca oirías hablar a Enrique darse importancia o intentar incluso hacer notar a los demás que la importancia que tenía lo que estaba haciendo. Eso, una de las cosas. Y la otra, que es un recuerdo personal respecto a él como persona, y es que realmente es alguien que dejó buen recuerdo en todas las personas que lo conocieron. Y eso, dentro del mundo en que vivimos y en el momento actual, yo personalmente es de lo que más valoro de todo. Gracias por contar conmigo. Muchas gracias, Ignacio. Creo que has dado. Ahora puedo decir poco, puedo decir poco, pero...
Venga. Juan José Gutiérrez, que fue también presidente del Colegio de Arquitectos y vocal de Cultura, sí. Y me tuviste que soportar también. Totalmente. Bueno, la verdad que yo con Enrique no tenía una relación personal, lo conocía de sus visitas a las exposiciones que se realizaban en el colegio. Sí es cierto, bueno, que estábamos todos pendientes del diario Sur, sobre todo, para ver, después de una exposición, a ver qué es lo que decía Enrique. Estábamos como un poco preocupados. Generalmente, la verdad, y antes lo he hablado con Tecla, pues normalmente su crítica era favorable y si no, sobre todo, era constructiva. Después, como persona, ya digo, no he tenido con él relación directa. Sí, alguna vez que me he cruzado con él por la calle o pensaba que era él, y digo, qué raro, que es serio, no me saluda, pero es que veo que tiene un hermano que es similar, entonces ya eso... Ahí está, digo, Gabriel. Entonces yo digo, pues no, alguna vez creo que los vi juntos y digo, no, pues no es exactamente esa percepción la que yo he tenido. Y sin duda, la característica que antes señalaba José Ignacio, pues se demuestra con la asistencia que hoy hay aquí de amigos y compañeros de él. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Quiero hablar con Tecla, que es una también de las primeras personas que conoció aquí a Enrique. Tecla, ¿te parece? Porque tú tienes... ¿Habéis quitado lo de las fotos por algo? Porque ya estabais nerviosos o qué. Ah, ¿no? Se ha quitado solo, ¿verdad? No, ya ha vuelto. Que Tecla es una de las personas que me ha suministrado alguna foto. Ponte aquí, Tecla, un momentillo. Sí, siéntate ahí. Pues te veas la cara. Ya, sí. Sí, aquí te conoce todo el mundo, pero ¿cuánto tiempo hacía que no venía? Mucha calle. No. Espérate, que te voy a poner no hace mucho. Precisamente estuve con el responsable de patrimonio del Colegio de Arquitectos. Ah, ¿ya hay un responsable de matrimonio? Sí. Está cambiado ya. Esto ya se parece más a la Isla de las Tentaciones que otra cosa. Estuvimos viendo la colección del colegio para la expo que hay ahora mismo en el MUCAC, que teóricamente la han hecho con los fondos del ayuntamiento, pero hay otra parte, sobre todo la de los 80, que el ayuntamiento no tenía nada y la ha cubierto con los fondos del colegio. Eso es buena cosa. Es que, mira, me estaba acordando, porque que yo sepa, se han hecho 3 grandes exposiciones de los fondos del colegio. La primera fue esta, El arte de construir el arte, que comisariaste tú y Enrique. Ahora después contaré una anécdota un poco graciosa, pero será al final. ¿Tú cuándo conociste a Enrique? Porque aquí hemos visto algunas fotos donde estamos todos jovencísimos, tú eres una pipiola y está Enrique allí, esas fotos que tiene sí, vamos, pues desde que yo empecé a llevar la galería del colegio en el año 84 del pasado siglo, hace mucho tiempo. Y pues la verdad, primero voy a decir que cada vez que vuelvo al colegio siento una gran nostalgia, porque para mí fueron los mejores años de mi vida. Y mira que siempre me he dedicado, he tenido esa suerte de dedicarme a mi pasión, ¿no? Que yo creía que era el arte y la cultura, pero con el tiempo me he dado cuenta que mi auténtica pasión son las personas. Y gracias. Entonces, pues, bueno, he escrito una cosita muy corta
para no dar el coñazo. ¿Te sujeto esto? ¿Lo lees bien? Sí. Venga. Perdona que tiemble, pero es que... Oh, bueno, a Enrique Castaño Ale lo recuerdo como una persona excepcional, amable, elegante, responsable, observador. Él no venía a la galería del Colegio de Arquitectos a divertirse o a tomar copa, como hacíamos muchos de los que estábamos aquí, sino a disfrutar con las exposiciones, a repensar cada obra, a pararse ante ellas. Sus participaciones en varias mesas redondas que tuvieron lugar en el organismo, en el organismo colegial, como habéis visto, ¿no?, en algunas de las imágenes, pues su artículo en prensa, que como habéis dicho, todos los días, cada vez que inaugurábamos una expo, estábamos esperando a ver qué hablaba de nosotros. Y la verdad que siempre nos ponía estupendamente. Y eso que, como digo, no lo teníamos comprado, no le pagábamos. No, en esa época era todo, lo hacíamos todo, ¿no?, de gratis, poco por amor al arte y a la cultura. Entonces, como digo, sus artículos, sus libros eran siempre lúcidos, reflexivos y certeros. He vuelto a leer el texto precisamente que acaba de mencionar Héctor, que escribió para la primera exposición de los fondos colegiales que tuvo lugar en el antiguo Museo Provincial de Bellas Artes en diciembre de 1992. Y me quedo maravillada ante sus conocimientos sobre la historia del coleccionismo y de una nueva generación, la de los 80, que acababa de nacer. Con él hemos perdido a una persona imprescindible en la escena artística malagueña. Gracias a la familia Queca, gracias Paula, gracias Álvaro y gracias, por supuesto, Héctor, por mantener viva su memoria. Muchas gracias. Bueno, como tenemos a muchas personas, vamos a seguir preguntando. Mira, te tengo aquí cerquita, Pedro. Pedro Pizarro. Buenas tardes. Galerista y responsable también entre el 94 y 2000, ¿fue? Bueno, un poquito alto. 99. Y 99 de la Galería del Colegio de Arquitectos. Tú además antes tuviste una relación con Enrique como galerista, quiero decir, Enrique era el que estaba allí haciendo críticas. ¿Cómo recuerdas a Enrique? Bueno, Enrique fue un verdadero ángel caído del cielo, porque antiguamente, antes de Enrique en Sur, escribía una gente que no voy a nombrar, pero eso no eran ni críticos de arte ni nada que se le parezca. Entonces con Enrique se vieron las puertas del cielo abiertas, siguiendo con la metáfora,
en Málaga de la crítica de arte seria, concienzuda, sabiendo. Efectivamente, yo lo conocí cuando yo tenía mi galería, que fue por si te baila la fecha, del 86 al 89. Yo quisiera, si me lo permite, Héctor... ¿Quieres leer? Sí. Sí, pero voy a leer porque, como todos sabréis, recientemente ha fallecido Gabriel Padilla. Bien hecho. Y entonces he rescatado un texto de Enrique, obviamente, vale, de Diario Sur de 2004, me parece, bueno, da igual la fecha, que es a raíz y propósito de cuando Gabriel dona el famoso biombo al Ateneo. He extraído unos párrafos. Y decía Enrique: una superficie pictórica de rico cromatismo dominada por los tonos cálidos, figuras melancólicas, abstraídas, ensimismadas en su tarea, o bien grupos voluminosos, exuberantes, hasta cierto punto indolentes, que se relacionan a través de gestos sintéticos y concisos sin ocultar la íntima inclinación hacia posturados estéticos próximos al grupo de los navis y al movimiento Faust. Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Hay más personas. Quiero hablar con alguien que es más joven, de la media que estamos llevando, pero que hace la misma función en el mismo diario, en el Diario Sur, que es Juan Francisco Rueda. Juan Francisco Rueda, tú fuiste el crítico que sucediste a Enrique cuando él ya dejó de escribir en el Diario Sur. Me decías hace poco que realmente tampoco tuvisteis mucha relación, os encontrasteis algunas veces, pero que hubo algo en las críticas que hizo Enrique que de alguna manera despertó también tu vocación. Sí, buenas tardes. Yo a Enrique personalmente solo lo conocí una vez, que nos cruzamos en el CAC, que los dos dábamos una conferencia, sería 2006, 2009, no lo recuerdo ahora mismo, pero sí fui a su, eso no te lo había contado, sí fui a su defensa de tesis doctoral en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Y no nos conocíamos como tal, pero me recuerdo perfectamente cuando adolescente, mediados de los 90, que acudía a Sur a leer sus críticas. Y en cierta manera, me imagino, yo creo, ahora con distancia, que la lectura de sus críticas desencadenó en mí pues el gusto por la escritura, el gusto por el arte contemporáneo, ¿no? Con lo cual yo... es un privilegio hoy estar aquí porque conozco al Enrique persona, ¿no? A través de los retratos que estaría haciendo todos aquellos que lo conocisteis. Yo lo conocí a través de su obra, ¿no? A través de su trabajo, de su escritura, que para mí fue verdaderamente importante, porque vino a amueblarme, a generarme una conciencia del arte contemporáneo, de la ciudad de Málaga, y sí, al final acabé escribiendo en Sur. Durante un tiempo coincidimos, él en Sur, yo en Málaga hoy, y yo seguía leyéndolo con veneración, con respeto, intentando aprender, evidentemente, y cuando él dejó Sur, pues creo que al año y medio, 2 años, vinieron a por mí a Málaga hoy y vine a sucederle a él, con lo cual, pues una suerte de privilegio, ¿no? Oye, y Juan Francisco, ¿cuál es la función, así, si tuvieras que resumirla, de un crítico de arte en un diario, el diario más importante de la ciudad, por otra parte? Bueno, yo creo que cada crítico, digamos, da una impronta a su ejercicio, ¿no? Yo creo que es fundamental tener un carácter pedagógico. Enrique lo tenía, se aprendía con Enrique, introducía un conocimiento ordenado y muy pertinente, que creo que un valor que tiene que tener la escritura sobre arte contemporáneo. Era riguroso, creo que hay que ser riguroso a la hora de escribir, y yo creo que también un crítico tiene que intentar enjuiciar, ¿no? Y evidentemente pues tener un compromiso, que creo que Enrique lo tenía. Cuando Álvaro hablaba de él como modelo de integridad, pues yo, aún no conociéndolo como persona, a través de su escritura rezumaba esa integridad. Después, cuando ya empecé a hacer críticas y coincidíamos los dos,
yo veía en su escritura cosas que yo también veía y entonces veía claramente que había un ejercicio de integridad. Y yo creo que el crítico tiene un compromiso, una honestidad total y bueno, pues enjuiciar es algo fundamental, ¿no? Pero siempre con criterio y con mesura, intentando no hacer daño y siempre construyendo. Pues muchas gracias, un aplauso, Juan Francisco. Gracias. Fíjate, aquí tengo, porque Enrique, antes de que tú quieres... ahora, venga, tú estás antes. Venga, pues tú. Tengo que actualizar algo aquí. No tienes que hacer nada, acercártelo mucho a la boca y ya está. Buenas tardes a todos. Yo no tengo relación ninguna con Enrique Castaño profesional, nunca la tuve, porque nosotros lo conocí en sexto de bachillerato, León 13, ahí en Pedre Galejo. Y el año 73 nos vimos de nuevo en Granada, porque él empezó a estudiar Derecho. Empezó a estudiar Derecho, supongo, imagino, por consejo de la familia, porque a él no le gustaba para nada el Derecho. De hecho, duró en la carrera pues 6 meses. A los 6 meses se volvió para Málaga y ya hizo aquí lo que todos sabemos que hizo. La verdad es que todo lo que aquí he oído decir de Enrique Castaño es fiel y riguroso a mi impresión, a mi opinión sobre esta persona. No había equivocado en nada, es más, lo había dicho con bastante variedad de aspectos, de sentimientos, de actitudes, todo perfecto, lo corroboro totalmente. Este hombre era realmente un humanista, digamos, convulsivo, era un humanista que era amante de todo aquello que el hombre había creado y en todas las áreas de la cultura, a todas. No hablamos solamente de pintura ni de arquitectura, no, hablamos de música, hablamos de literatura, hablamos de pintura, hablamos de religión, hablamos de todo. Era un intelectual integral. Yo he visto muy pocas personas como él a lo largo de mi vida, que tengo 70 años. Él cumplía 69, me parece que cumpliría ahora. Pues la verdad sea dicha, este hombre es un ejemplo, para mí, un ejemplo humano para todos. Para todos es un ejemplo y para las nuevas generaciones ya ni cuento. Este hombre, la verdad, voy a contar brevemente, voy a ser breve, una anécdota, porque era así, es que era así. Yo lo llamaba por teléfono y, bueno, hablábamos, hola, ¿qué tal, cómo estás? Lo lógico, lo normal. Bueno, sí, aquí estamos bien, todo bien. Al momento estábamos hablando de Pío Baroja y de las 3 obras, digamos, trilogía del Madrid del siglo XIX. A los 2 minutos estábamos hablando de ello. Yo decía, pero es que con este hombre no he hablado yo hace ya meses, hace años, y me está hablando de Pío Baroja. Es que le encantaba, era entrar en la dinámica literaria, se entusiasmaba. Algo que yo no podía, hombre, yo me quedaba cortado, digo, ¿qué digo? Que tengo que seguir el ritmo, ¿cómo voy a quedarme aquí atrás? Total, que yo seguía el ritmo y los dos estábamos hablando de Pío Baroja, pero vamos, que si la novela este personaje, el otro personaje, este es muy bueno, este es muy malo, este es magnífico, aquí ve el reflejo que hace de la calle tal, una cosa, digamos, esperpéntica. Bien, pero es que en otras ocasiones me llamaba, me decía, oye, te voy a aconsejar un libro que te va a gustar un montón, cómpratelo que te va a gustar un montón. Digo, me da un libro de aventura, una cosa así distraída. Hans Kunz, El judaísmo. Un libro que tiene 860 páginas, letra pequeña, que llevo varios años leyéndolo y aún no he terminado. Porque además es de un teólogo de estos rebuscados, rocambolescos, que no lo entiende ni él, se entiende lo que está diciendo, del judaísmo. Bueno, ese es un ejemplo de lo que era Enrique Castaño en cuanto al tema de su relación. Este hombre, es que él se veía entusiasmado cuando empezaba a hablarle de literatura, o de arte, o de política, o de religión. Él no entraba en banalidades, le estaba cansado. Le decía, oye, ¿qué tal, cómo va la vida? Bien, bien, bien. Cortando. Vámonos a lo suyo, a la literatura, vámonos a lo que aquí importa. Vamos a dejarnos de chorradas estas banalidades, digamos, ordinarias. Y era un tío que, aquí se ha dicho, intelectual, todo lo que hemos dicho de él, en la esfera superior intelectual. Pero este hombre hablaba con personas que eran catedráticos y hablaba con personas que no habían ido al colegio. Ahí en el palo hablaba con cualquiera y hablaba con la misma sintonía, con la misma cercanía que hablaba con el catedrático. Era un tío humanista 100% porque amaba al ser humano íntegramente. Y para concluir, ¿qué iba yo a decir para concluir? iba a decir, me queda algo por concluir. Me queda algo, pero no sé qué es.
Bueno, pues ya está, eso era lo que quería decir. Que eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, sí, un momento. Se me olvidaba. Venga, oye, a esta edad es normal que se vaya la olla. Este hombre había dicho que era un cachondo. Sí. No, tú has dicho. No, bueno, lo ha dicho. Han dicho que era un cachondo. Pero yo... Era un cachondo, pero un cachondo mental divino, al igual que el hermano que está aquí presente. Con todo los respetos, era otro cachondo mental. Bueno, pues este hombre tenía un humor sarcástico, irónico, extremo. Que a mí me gusta, a mí no me gusta el humor convencional, me gusta el inteligente. Este hombre, con el rigor que hablaba, con esa seriedad, con esa pausa, parece que estaba en un discurso, digamos, del Vaticano, una cosa así. Bueno, era muy vaticano. Contando lo que contaba, y era una cosa rocambolesca, esperpéntica, surrealista, que él contaba como algo real, y después se descojonaba porque, claro, nos damos cuenta, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? O lo decía con ese rigor, pues estábamos con la boca abierta, y era un esperpento lo que estaba contando adrede. O sea, que era un tío cachondo mental total. Eso es todo. Gracias. A raíz, porque ya me la ha puesto votando. ¿Cuál era tu nombre, perdón? José Serrano. José Serrano me la ha puesto votando. Había una anécdota que yo quería contar y al principio digo, como se ponga esto tremendamente emotivo, no sé cómo la voy a colar, pero la voy a colar. Porque además tengo aquí datos, ¿vale? Cuando formábamos parte, yo formaba parte del equipo de Tecla, estaban Tecla, Macarena, que ayudaba a Tecla en todo, Encarni Lozano, que era artista, y es artista, y la madre de mi hijo, y yo. Yo me encargaba del tema de la prensa y la comunicación. Encarni se encargaba de montar las exposiciones junto con Tecla, y entonces se inauguró la primera exposición individual grande de Encarni, Son de mi raza, se llamaba. Mi hijo acababa de nacer, Duende, y era una relación bastante peculiar la que teníamos Encarni y yo. Bueno, el caso es que a mí me tocaba, porque yo ya escribía y hice muchos textos de arte, y digo, bueno, yo te voy a hacer el texto de tu catálogo. Aquella época los catálogos que hacía Pepe Yarzábal, que al final no ha venido, pero iba a venir, y eran un cartón por los dos lados, una gran foto y tal, y por detrás un texto, y dije, como escriba, como Héctor Márquez, como todo el mundo sabe que no sé cuánto, van a decir que esto es chalaneo y todo lo que tenga que decir sobre esta exposición no tiene ningún interés. Y entonces, que aparece en el listado, si lo habéis visto de las personas, aparece un nombre que se llama Janos Sierpiński, que evidentemente era yo. Y dije, yo ya estaba convencido, digo, si tú pones el nombre de un teórico crítico o historiador checoslovaco, la gente va a acudir como mosca. Esas cosas las hacía yo de vez en cuando, y ahora ya que ha prescrito todo, lo puedo contar. Evidentemente, el primero que picó fue Enrique. Y en este catálogo se ve, dice, como muy bien dice el crítico Janos Sierpiński y tal. Y me acuerdo que, y en otro texto también lo ponía, y me citaba a mí como Héctor Márquez en varias ocasiones, pero a Sierpiński, que nomás que había escrito aquello, pues lo citaba 5 o 6. Y me acuerdo en el bar de Cristóbal, que todos recordaréis aquí, el mítico bar de Cristóbal, que tenía unos jamones increíbles que nos cargábamos todos en una noche. Ya no pude, porque a los amigos tú no le puedes hacer la bacalá, vi que lo había colado y digo, Enrique, te tengo que dar las gracias por las veces que me has citado, porque además me has citado 9 veces. Y dice, hombre, no, 9 veces, no, 4. Digo, sí. Y las otras 5 de Janos Sierpiński, ¿qué? Y se me queda mirando y dice, hijo puta, lo sabía. Digo, pues nada, Enrique citó a Janos Sierpiński. Quiero ahora mismo, esto para que vean ustedes también cómo en parte, y a mí siempre me ha gustado ser un poco Joker bufón de la cosa, y revelar, dentro del mundo del arte, es verdad que se pueden hacer muchas bromas. Porque se da, y sobre todo el arte contemporáneo se da para muchas bromas, porque hay veces que el límite entre la apariencia y la realidad es así de fino, y después muchas veces un consenso y deciden otro. Quiero hablar con un artista con el que Enrique tenía especial
vínculo, que es Joaquín Ibar. Espera, póntelo ahí. Toma, Joaquín. ¿Cómo conociste a Enrique? Pues tú también eres un artista que tú vas con las ideas por delante, las tesis, o sea, eres de los artistas también con pozo, peso intelectual. Hicisteis muchas migas al principio, Enrique, y tú. No, muchas al principio y desgraciadamente al final también, claro, porque tengo una pequeña anécdota con él. Bueno, yo lo conocí porque a mí me había hecho en la Diputación una exposición Joaquín Abenza y al año siguiente Enrique vehementemente me pidió que hiciera otra. Cosa que a mí me sorprendió y supongo que a mucha gente le sorprendió. Y fue una exposición que luego compartí en la galería de Pedro Pizarro. Fue una exposición muy grande y tal. Y bueno, desde entonces que mantuvimos una relación, la verdad que bastante fecunda. Porque Enrique, o sea, habéis dicho muchas características de él. Se han dicho aquí muchas características de él, todas loables y interesantes. Hay dos, bueno, primero voy a contar que estaba hace un año, o sea, menos de un año, ya un poco más de un año. Yo estaba a muchísimos miles de kilómetros de aquí y recibí un correo de Enrique pidiéndome un favor, que no voy a contar, porque además supongo que un favor que fue compartido con otras personas y además, bueno, comunicándome su estado, que yo lo desconocía. Cosa que para mí fue un golpe tremendo, ¿no? Y compartimos ese intercambio de emails que fue, bueno, fue doloroso y fue complicado. Pero ahí lo que quiero decir sobre las características de Enrique es que hay una que no se ha comentado, por lo menos que a mí me ha parecido, que no se ha comentado, es su capacidad de escucha. Enrique escuchaba, y escuchaba mucho y bien, cuando le interesaba lo que se le decía. Si no, tenía la otra característica que quiero decir, que es que decía, este tipo es un imbécil. Y lo decía de una manera que era como muy vehemente también, es decir, yo no sé si alguien lo recuerda, pero esta manera de dicción, la dicción de Enrique era especial, era como muy contundente. Y bueno, la verdad es que me hizo algunas entrevistas, algunos artículos y tal, y hemos compartido, yo creo que también nos enriquecimos mucho porque se empezó a interesar por lo que en aquel momento eran ya los epígonos del arte conceptual, que hoy están bastante rebasados, y yo estaba haciendo mis pinitos en aquel momento, pero bueno, yo quisiera acentuar esa capacidad de escucha, porque en la crítica a veces no se escucha a los artistas. Y entonces que a mí me escuche un crítico de arte me parece algo importante. Yo luego puedo decir lo que quiera, pero a veces me parece que es que no escuchan, es decir, no ponen atención a lo que decimos los artistas, no solo lo que hacemos, sino que tampoco somos unas máquinas de hacer cositas y que no pensamos, un poco a raíz de lo que tú estabas diciendo al principio. Sí. Y nada más, pero recordad lo de imbécil, porque lo decía así. Le acabo de escuchar su voz. Gracias, Joaquín, muchas gracias. A ver, no quiero... Yo no quería, yo sé que aquí hay mucha gente, no quiero que esto se eternice tampoco, porque si no pasamos de la... hay algunas personas con las que quiero hablar. No quiero, porque fue la primera persona que me dijo que participaba en el homenaje y después lo han llevado a la Feria del Libro de Bogotá y entonces me dejó un vídeo grabado. Lo conocéis, creo que se escucha bien. Me sumo con agrado, con afecto y con tristeza a este merecido homenaje a Enrique Castaño Alés, un hombre inteligente, un crítico de mirada larga, académica, muy solvente. Él venía de la escuela de Simón Marchand, que era un poco el maestro del que él se sentía tan orgulloso y al que a veces sacaba como una coartada cuando teníamos debates diferentes en torno al diálogo, la mirada con respecto a un pintor o
o un autor diferente de las artes plásticas malagueñas. Desde el primer momento en el que yo llegué a Málaga sentí una buena química con él, lo conocí como comisario de la mítica Sala Ancla de la Diputación de Málaga, y luego una época en la que coincidimos los dos como críticos de arte en el Diario Sur. Y a veces era muy divertido porque nos repartíamos las exposiciones, ocúpate tú de este artista que te gusta mucho más, este es más de tu línea estética, y era muy enriquecedor ese debate en el que cruzábamos opiniones sobre las exposiciones. A veces las mirábamos en el mismo espacio, empezando cada uno por un ángulo diferente, y nos encontrábamos luego a la salida para debatir e intercambiar opiniones. Tuvimos la suerte además de ser elegidos por Carmen Jiménez para ver la exposición del Museo Picasso antes de su inauguración, y recorrimos con ella aquella sala donde todavía no estaban las cartelas puestas, debatiendo y compartiendo nuestra admiración por Pablo Picasso. Fueron muchos momentos, muchas anécdotas que podría hablar con Enrique Castaño Alés, y me parece muy bien este reconocimiento a su talento, a su obra, a su mirada, a su manera de dialogar con el instante subliminal del arte, y que hoy esté rodeado de tanta gente que lo admiraba y que lo quería. Sé que allí donde esté Enrique estará sentado en una silla, en una habitación llena de cuadros con los que él estará dialogando, sereno, con su ironía británica y ese sarcasmo que tenía, además de su gran formación. Allí donde estés, querido Enrique, te mando un abrazo. Te echaré siempre de menos. Guillermo Busutil, muchas gracias. Tenía que también recordar las adhesiones que han hecho a última hora Concha Galea, artista, que ayer le hicieron una intervención, como decía, estamos en la edad de las intervenciones, y ella quería recordar directamente el valor que para ella tuvo Enrique, que no solo le hizo las primeras críticas de arte, también le dio un premio de pintura, el premio de pintura Vélez Málaga. Ella no se enteró hasta muchos años después, y después dice que algunas veces cuando hizo exposiciones y tiraba ella le cogía parte y le tiraba de la oreja. No solo fue para ella una persona que le puso en un lugar, sino también lo vivió como un guía. Enrique Brisman, exactamente igual, se ha adherido a este homenaje. Lo único que ha dicho: tengo 86 años, pensar en volver después del Colegio de Arquitectos a Churriana me da un poco de pavor, y ya aprovecho los últimos días de mi vida para seguir pintando, que es lo que llevo haciendo 86 años, casi prácticamente. O sea que lo entendemos otras personas más, Jesús Marín, Alfonso Serrano, Salvador Moreno Peralta, que han mandado a última hora también sus adhesiones y no han podido estar. Me gustaría preguntarle a José Antonio Bulnes, que antes te he citado, porque está bien que nos acordemos del Sur, porque es el diario importante, pero tú entonces eras el director de una publicación que ahora quizás no nos acordamos mucho, pero era la guía de la Costa del Sol de Málaga, ¿no? Sí. Y ahí empezó Enrique a hacer las primeras críticas. Así es. Bueno, voy a contar cómo conocí yo a Enrique. Tenemos que remontarnos yo conocí a Luis Molledo. Luis Molledo había nacido hacía ya muchos años, y cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera no se le ocurrió otra cosa que romper su DNI y venirse para Málaga, desde Asturias. Entonces, yo que soy también un emigrante, vine de Asturias a Málaga para editar la Guía del Ocio. Y, bueno, los asturianos siempre nos encontramos, y yo le pregunté a Luis Molledo si conocía a alguien que pudiera hacer de crítico de arte. Con agrado, con afecto y con tristeza. Perdón. Guillermo Busutil, ya sabemos que tiene afán de protagonismo, pero esto no es culpa suya. No pasa nada, porque Guillermo siempre ha tenido la mala costumbre de interrumpirme.
Sobre todo cuando Guillermo, chúpate esa, que después tomábamos copas en el café de la ópera. Perdón. Entonces, bueno, yo le pregunté a Luis Molledo si conocía a alguien que pudiera hacer la labor de crítico de arte, y no lo dudó, me dijo: yo conozco a una persona que te lo va a hacer muy bien, que es Enrique, y vino de la mano de Luis Molledo. Quizás para muchos de los que estamos aquí no recuerden a Luis Molledo, han salido algunas. Lo hemos visto antes en la fotografía, esa foto con Rafa Alberto. Murió tristemente en la Cruz Roja. Fue un adelantado del arte aquí, pero murió pobre, y sobre todo en los últimos años con muchas necesidades. Bueno, una vez que Enrique empezó a escribir en la Guía del Ocio, yo un día le dije a Luis Molledo, que tenía mucha cara también, le dije: oye, yo estoy encantado con Enrique, ¿cómo te puedo pagar yo a ti este favor que me has hecho, ¿no?, de presentarme a Enrique? Y en aquel momento Luis comía solo una vez al día y no todos los días. Y entonces me dijo: bueno, pues me tienes que invitar mientras viva. Cabrón, ¿no? Mientras viva, siempre en la entrada del invierno y en la salida del invierno, a una fabada. Y yo cumplí con él en demasía, porque después se hizo de la familia y al menos dos días al mes venía a comer fabada a casa, y además se tomaba su botellita de JB, que era lo que le gustaba. Cuando Luis murió, tuvimos la costumbre, unos amigos y yo, creo que el ayuntamiento le pagó una tumba en el cementerio de Málaga, que ahí está, y durante años, una vez al año, íbamos a limpiar la tumba de Luis Molledo con una botella de JB. Nos gastábamos la mitad de la botella de JB en limpiar la tumba y la otra mitad se la dejábamos allí. Quiero terminar diciendo que bueno, me adhiero a todo lo que se ha dicho aquí de Enrique, y sobre todo yo se le han dado los mejores calificativos. Yo destacaría 3. Era un hombre bueno, inteligente y sobre todo generoso. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Alfredo. ¿No? Vale. Me están avisando ya por aquí que hemos sobrepasado con mucho, ¿no?, la hora. No sé cómo terminar, porque sé que hay muchas personas que podrían hablar, pero si está abierto el bar después podemos seguir con la conversación como siempre sucedía. Sucedía el concierto, sucedía la exposición, y después quedábamos hasta alta hora de la madrugada. Supongo que no podremos repetir las cosas que hacíamos en los años 80 y 90, porque ya no están las cosas para el horno para los mismos bollos. Pero sí quiero, sobre todo, dar las gracias a todos los que habéis venido, dar las gracias al Colegio de Arquitectos y dar las gracias sobre todo a la familia de Enrique, de prestarse a esta especie de catarsis colectiva, que supongo que por un lado habrá sido emocionante y buena, y por otro lado dirá: que esto acabe, porque yo ya no puedo más aguantarme la emoción.
Os doy las gracias a todos y simplemente recordar una cosa que entre todo lo que habéis dicho también se ha dicho. Lo espiritual en el arte. ¿Realmente para qué sirve el arte? Sea de donde sea, literatura y tal. Sirve para hablar de todo aquello que es innombrable, que es inefable. Enrique básicamente era una persona espiritual, muy espiritual, y tuvo muchos conflictos con la religión, con las creencias, porque realmente los que han llevado en su mano en nuestra cultura las riendas de la espiritualidad no han sido precisamente ejemplares. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con las religiones, eso también. El arte es una de las maneras que tiene el ser humano de hablar de eso que es trascendente e inefable. Y Enrique buscó, de todas las maneras, una manera de acceder a eso. Yo creo que al final, lo que sí recuerdo de él es que las palabras de aquel hombre que asumía que tenía que morir y asumía que estaba bien la vida, es la mayor enseñanza que nos podemos llevar. Porque vivimos en una época donde negamos lo principal de la vida. Lo principal de la vida es que es efímera, que evoluciona y se transforma. Y también una de las capacidades que tenemos con el arte, que es que podemos permitir que nadie muera eternamente, como en esta noche está sucediendo. Así que os pido un fortísimo aplauso para Enrique, para Queca, para Paula, y muchísimas gracias para el Colegio de Arquitectos y para todos vosotros. Muchas gracias.